Un momento. Bien, son dos problemas que vamos a tocar. El primer problema es acerca del origen, ¿no? Es decir, ¿desde qué momento podemos hablar de una filosofía latinoamericana y peruana? Si es que cabe hablar de, ¿no?, de una filosofía de este tipo, pero en general, ¿desde qué momento se hace filosofía en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? El primer problema del origen. El segundo problema tiene que ver con la autenticidad, es decir, ¿realmente se hace filosofía o se ha hecho filosofía en el Perú y Latinoamérica o solamente estamos copiando y repitiendo los modelos europeos bajo, ¿no? Estamos repitiendo los modelos europeos eh, y haciendo una historia de la filosofía más que filosofía, ¿no? Bueno, son los problemas que vamos a tratar hoy día. Respecto al problema del origen, seamos coherentes, ¿no? Seamos coherentes y sigamos el planteamiento que se ha establecido desde la primera clase, cuando se dijo que la filosofía nace en Grecia en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, si yo señalo que la filosofía únicamente aparece en Grecia, en la Grecia clásica del siglo VI antes de Cristo, y entiendo que es una forma particular de pensamiento que es parte de la cultura occidental, entonces es claro que no apareció en otro contexto, como, digamos, en las culturas, las diversas culturas prehispánicas, o tampoco en la China o en la India, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo se inicia la filosofía latinoamericana? Bueno, desde este enfoque, que es el más aceptado desde el punto de vista académico, la filosofía en Latinoamérica inicia con eh, con la conquista, ¿no? Y propiamente con la colonia, ¿no? Es decir, los españoles conquistan América y han venido para quedarse, ¿no? Entonces replican las instituciones que ellos tenían en Europa, los juzgados, las universidades, todas las instituciones que ellos tienen en España, las trasplantan al Perú, y esto implica con la universidad también el paso a la filosofía, al estudio de la filosofía, ¿no? Entonces, ese es el origen, desde el punto de vista estrictamente académico, que damos a la filosofía en Latinoamérica y en el Perú, ¿no? Ahora, quiero aprovechar este espacio para mencionar o volver a señalarles que no, que una cultura, o sea, en el caso de las culturas prehispánicas, no hayan desarrollado, no hayan llegado a tener filosofía, no las hace menos, ¿no? Es decir, no, una cultura no tiene que ser o llegar al pensamiento filosófico para poder decir que es una alta cultura, ¿no? Muy bien sabemos nosotros del desarrollo técnico que han obtenido las culturas, los Wari, los Incas, y esto no desmerece para nada el hecho de que sean grandes culturas, ¿no? La filosofía es un saber ciertamente particular, pero tampoco no es que sea gravitante, ¿no? Es decir, vamos a un caso muy sencillo, ¿no? Eh, ustedes podrían muy bien y tranquilamente hacer su vida y de la mejor manera, ser personas exitosas, de acuerdo a qué entiendan ustedes por éxito, ser personas estudiosas o lo que fuese, y no saber filosofía, ¿no? Y no por eso van a ser menos, ¿no? Tratemos de extrapolar esto a una cultura, ¿no? Bueno, entonces le señalé, o señalamos, que la visión mayoritaria es que la filosofía inicia con la conquista, ¿no? Debo ser honesto en esta parte y sí, o sea, existen algunos textos de filosofía inca o personas que dicen que ya los incas tenían filosofía, por no decir otras culturas, ¿no? Pero son posiciones minoritarias y sinceramente cuando uno revisa sus planteamientos, no son muy sólidos, ¿no? O sea, me parecen. No quiero con eso que ustedes tengan un prejuicio, ¿no? Si en algún momento les interesa el tema, lo pueden revisar, pero les estoy dando una posición que es la mayoritaria en la academia, o sea, me refiero a los estudios superiores, y también es una posición que comparto, no voy a dejar de eso de lado, ¿no? Bueno, respecto a la autenticidad, ¿hacemos filosofía o no?
O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, esta no es una clase propiamente de filosofía, ¿no? Más pareciera una de historia de filosofía hasta ahora. Vamos a ver a partir de la siguiente semana ya desde un punto de vista problemático, ¿no? Pero hasta ahora lo que hemos hecho es hablar de positivismo, ¿no? Entre otras corrientes, y no me parece que eso sea propiamente filosofía, ¿no? Bueno, y bajo este modelo, ¿qué se ha estudiado, qué se ha hecho en el Perú y en Latinoamérica hasta este momento, ¿no? Se ha repetido, así como yo he repetido en las últimas 5 clases, algunas corrientes, o propiamente se ha pensado a partir de ellas, ¿no? Bueno, es una posición que vamos a ver hoy día al final de la clase, ¿no? Bueno, entonces, a ver, un momento que cargue la diapositiva. Sobre el problema del origen, ¿no? Vamos a considerar una etapa prefilosófica a la de las corrientes o de las culturas anteriores a la colonia, o a la llegada de los españoles, y se van a caracterizar por tener un predominio de las explicaciones de carácter mítico, ¿no? Y también un alto conocimiento técnico, ¿no? Esas son las características generales de las culturas prehispánicas, ¿no? Un predominio del mito y del conocimiento técnico. Ahora, en la etapa filosófica, si asumimos que llega con la llegada de los españoles, valga la redundancia, vamos a tomar importancia la fundación de las universidades, porque son en estos lugares en los cuales se estudia filosofía, ¿no? En primer lugar, ¿no? Claro, los filósofos no todos son de la universidad, y hay un debate sobre si la filosofía realmente en las universidades es el lugar para la filosofía, ¿no? Pero al margen de eso, las universidades acogen estudios de filosofía, al menos en el modelo occidental, y desde la llegada de los españoles, cuando se instaura la universidad y se funda la primera de ellas en América, que es la de San Marcos, y ya incluye entre sus estudios la cátedra de filosofía, ¿no? No se olviden ustedes que la Universidad de San Marcos se funda en el año 1551, poco después ya de la conquista, estamos hablando ya ahora del virreinato de la colonia, e inicia sus labores en 1553, ¿no? Defendemos la tesis de que es efectivamente la universidad más antigua de América, que es disputada por la Universidad de Santo Domingo, ¿no? Pero nosotros alegamos que las universidades, así como existe la SUNEDU ahora, bueno, las universidades para funcionar en ese momento requerían bula papal y no cédula real, o sea, permiso del papa y del rey, ¿no? Y la única que cumple con estas características es la Universidad de San Marcos, ¿no? Que tiene ambos documentos. Ahora, de otro lado, la Universidad de San Marcos es la única que ha funcionado desde su fundación de manera continua, ¿no? Claro, han habido periodos, ciertamente, por ejemplo, la guerra con Chile, donde se ha cerrado 4 años, o por ahí entraba un dictador y decía, cierren la universidad 1 año, 2 años, ¿no? Pero en estricto, la Universidad de San Marcos tiene una continuidad desde su fundación y su inicio de actividades en el 53, fundación en el 51, ¿no? Bueno, cosa que no es la de Santo Domingo, ¿eh? Es una universidad que dejó de funcionar más de 100 años y después volvieron a organizarla y tomaron el nombre, ¿no? Cosa que no parece muy serio en ese sentido. Bueno, básicamente es lo que la introducción al punto, ¿no? Bien, sigamos en lo posible un razonamiento, antes de aprender de memoria, ¿no? Si es que yo les señalo que la filosofía en Latinoamérica inicia en 1551-53 con la universidad, es lógico pensar que lo que va a llegar al Perú es lo que se está haciendo en España en ese momento, ¿no? Y si ustedes han sido perspicaces, cuando hemos estudiado brevemente la historia de la filosofía, no hemos tocado a los españoles, ¿no? Entonces los españoles ya estaban rezagados a nivel europeo, ¿no? Y lo que viene acá es parte de ese rezago, ¿no? Entonces, cuando llegan, ellos van a tener todavía
una filosofía escolástica en sus universidades. San Marcos se funda de acuerdo con el modelo de la Universidad de Salamanca y también va a repetirse este modelo escolástico en sus estudios, ¿no? La escolástica es la última corriente dentro de la filosofía medieval, en la cual vemos una influencia aristotélica, ¿no? Pero es como parte de toda la filosofía medieval, tiene como preocupación todavía a Dios, ¿no? Dentro de su reflexión. Ahora, en este contexto escolástico o de estudios escolásticos, vamos a ver una primera discusión, ¿no? Y que va a tomar en cuenta la filosofía, pero esta discusión se va a dar sobre todo en las aulas de Salamanca, ¿no? Pero nos implica directamente, ¿no? El primer punto es acerca de si la guerra es justa, la guerra de conquista, y si los indígenas americanos efectivamente son seres humanos, ¿no? Bueno, eh, esta discusión tiene en parte como motivo la actuación de Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas había llegado a América, le habían dado ¿no? A algún conjunto de tierras e indios, una encomienda, y luego se da cuenta de la explotación por la cual pasan los indígenas, así que renuncia a la encomienda y se vuelve a Europa y empieza a publicar y a ser un defensor de los indígenas, ¿no? A tal punto que esto llega a oídos de la corona. Y bueno, y ustedes entenderán que una cosa son los que vinieron, los conquistadores, y otra cosa son los reyes, ¿no? Porque los reyes, en teoría, también están preocupados por sus almas, ¿no? Entonces, Carlos V, eh, va a hacer una especie, o va a promover una especie de debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, ¿no? Dos de los referentes de posiciones contrarias respecto a estos problemas, ¿no? Se dice, o sea, se menciona por ahí, he leído, que en algún punto, incluso el rey está pensando en dejar la conquista de América, ¿no? Bueno, se especula mucho, ¿no? Porque se estaba dando una explotación, o sea, no los Bartolomé como nos señala en sus escritos, hay una explotación del indígena a niveles salvajes, ¿no? Vemos, a, no solamente Bartolomé, a partir de Bartolomé pueden ustedes ver los libros de Macera, peruano, donde te van a comentar cómo había perros de guerra que se les alimentaba con carne de indígena, entre otra serie de barbaridades, ¿no? Bueno, el debate se da, como les digo, en torno primero vamos a tocar la guerra justa. ¿M? Y con guerra justa me voy a referir a justificarse la guerra, ¿no? Si ustedes ven, dentro de la cultura occidental al menos, se procura justificar las intervenciones armadas, ¿no? Estados Unidos, para entrar a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, siempre ha tenido una causa, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, se justifica mi intervención en la guerra. Chile, para poder hacer la guerra al Perú, dice, bueno, los peruanos y bolivianos están confabulándose contra mí y eso se prueba en un acuerdo que tienen, un tratado, ¿no? Entonces, se justifica la guerra y siempre tratamos de justificar estas acciones, ¿no? Ahora, ¿se justifica o no la guerra de conquista? Dejemos de lado por un rato la cuestión emotiva y yo les pregunto, ¿no? ¿Es la guerra de conquista, o sea, la guerra que hacen los españoles a los americanos para conquistarlos, es una guerra justa o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿Qué opinión tienen al respecto? Vamos a tratar de ser objetivos en esta parte. Yo sé, o sea, si les pregunto eso en la calle, supongo que no es justa, buenas y a primeras, ¿no? Ya, miren, voy a intentar hacer, no piensen que estoy en una posición, voy a tratar de ilustrar el debate, ¿no? Para entenderlo. A ver, y entendámoslo en su contexto, ¿no? No lo veamos, no estudiamos un hecho histórico, solamente desde nuestra perspectiva, ¿no? A ver, Ginés o Bartolomé de las Casas nos diría, ¿no? Los indígenas americanos no han hecho nada para poder agredirlos, ¿no? O sea, ellos estaban ahí en sus tierras y son los españoles los que han llegado a invadirlos, los han tomado como casi esclavos y son ellos los españoles, los que están alterando un orden natural, ¿no? Donde no ha habido un principio bélico de parte de los americanos, ¿no? Por otro lado, Ginés de Sepúlveda diría, ¿no? Estos indígenas se casan con sus hermanas en algunos lugares, andan desnudos, ¿no? En Centroamérica, ¿no? Poca ropa,
comen carne humana, caníbales. Estamos, ¿no? Lo primero que llegan son los españoles a Centroamérica, y ustedes ven entre los aztecas al menos cómo hacen sus sacrificios, ¿no? O sea, los sacrificios con los vencidos, ¿no? Hay bastantes sacrificios humanos. Y yendo a Sudamérica, podríamos decir, e incluso usan las cabezas de sus enemigos como trofeos, ¿no? Entonces, pareciera que estos seres carecen de moralidad. Ahora, Dios, nuestro Señor, nos ha permitido llegar a América primero, y lo ha hecho no de manera espontánea o azarosa, lo ha hecho porque consideramos que debemos salvar a estas almas. O sea, los americanos son un montón de almas que debemos acoger y llevarlas por el camino del Señor. Habrá excesos, habrá excesos, no se pueden negar, pero más importante es la salvación de esas almas, llevar a América hacia el cristianismo. Ahora, si se abandona la guerra o la empresa de conquista, es probable que estos seres o estas personas, o digamos personas, eh, vuelvan a sus antiguas costumbres. La única forma de asegurar que conozcan la cristiandad y que sean sinceros cristianos es mantener el proceso de conquista y colonia en estas tierras americanas. No es solamente una cuestión económica o no solamente es una cuestión administrativa, es una misión religiosa, ¿no? El Señor nos está dando una misión al pueblo español para poder encargarnos de su rebaño. ¿Mm? Bueno, más o menos por ahí va la argumentación, ¿no? Y ahora les pregunto, situándonos en un contexto como el de ellos, ¿no? O sea, donde predomina el pensamiento cristiano, al menos se puede justificar o no la conquista, les pregunto ahora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? A ver, muchachos. Claro, ¿no? O sea, no, como les digo, cuando hagamos un estudio, tratemos de ver un estudio objetivo, ¿no? Y bueno, en ese contexto, hasta cierto punto se pueden entender sus razones, no compartirlas, no compartirlas, pero no está de más el debate o la discusión en ese contexto, ¿no? O sea, es algo real que se dio la discusión, es algo real que se presentaron argumentos por ambos lados, ¿no? Y al menos, al final ustedes entenderán que se justifica, al menos para ellos, la guerra y por tanto la colonia se mantiene firme, ¿no? Ahora, habrá otro debate que es acerca de si estos seres son seres humanos, ¿no? O sea, los indígenas americanos, como les he dicho, por un lado, ¿no? Son seres humanos, pero sí carecen de moral, ¿no? O sea, son seres amorales. O sea, y ustedes entiendan que en este contexto pareciera que la moral es universal, ¿no? O sea, que solamente existe una moral. Ya esto de que las morales son distintas o que dependen de la cultura, eso ya es muy nuestro, ¿no? Eso es más contemporáneo. Pero en ese momento, claro, o sea, sí. Y los africanos en este momento, ahí para ellos no hay discusión, ellos son esclavos. En cambio, los americanos son un caso nuevo que aparece, ¿no? Y ustedes recordarán que al final a los americanos no se les convierte en esclavos, o sea, no se les convierte en esclavos, producto también de este debate, ¿no? Al final, miren ustedes, en esta discusión van a darse dos posiciones, ¿no? O sea, los americanos no son seres humanos porque carecen de moral, son seres amorales, ¿no? O sea, son como animales o cuasi animales, que no conocen la moralidad, por tanto, son animales y hay que tratarlos como tal, ¿no? Explotarlos, ¿no? Pero por otro lado, habrá quienes consideren que sí son seres humanos, que hay que educarlos y que con la educación van a llegar a tener grados de moralidad, ¿no? Claro que les dan la condición de menores de edad de por vida, ajá, de por vida, pero consideran que sí se les puede conducir por el camino de la moral, porque son seres humanos, disminuidos, pero son seres humanos. Entonces, yo pienso que la discusión se gana o se da o triunfa una posición más por una cuestión muy práctica, ¿no? Yo les digo, a ver, un ciudadano, ¿qué les da cómo retribuye un ciudadano al Estado? ¿Mm? Claro, ¿no? De manera general con tributos, ¿no? Ahora, en este contexto no podemos hablar de ciudadanos, pero hablamos de súbditos. Y la misma figura, ¿no? Los súbditos retribuyen a través de tributos a la corona, ¿no? Entonces,
es práctico, ¿no? O sea, si tú dices que los americanos no son seres humanos, por tanto no deberían pagar tributos, ¿no? Impuestos entre ellos, ¿no? No se pagaría, ¿por qué? Porque los caballos, otros seres no pagan, ¿no? No es para ellos. Pero en cambio, si tú dices son seres humanos, obviamente tienen que tributar, ¿no? A la corona. Entonces no nos hagamos problemas, ¿no? O sea, yo sé que hay más, ha habido más o fundamentos más mayores, pero me parece que la solución es pragmática, ¿no? Al final, como todos ustedes saben, los indígenas pagan impuestos, ¿no? Pagan impuestos. Entonces, bueno, ya, como les digo, eso se da ni bien empezada la conquista, instaurándose la colonia, se da este debate y esto se da dentro de un margen escolástico. Es decir, la escolástica es la corriente filosófica que va a albergar esta discusión, ¿no? Se da dentro de sus márgenes. La universidad y los estudios de filosofía van a mantenerse de manera bastante, no tenue, es decir, no hay muchos desarrollos, pero va a pulular en las universidades, entre ellas en San Marcos, eh, hasta casi finales de la colonia, ¿no? Donde se produce una renovación en los estudios, quizá entendible desde la partida de los jesuitas, ¿no? Cuando se expulsa a los jesuitas se da un vacío en el aspecto académico que es llenado por nuevas ideas, por nuevas personas eh, que comparten una formación distinta a la escolástica que tiene más que ver con la ilustración, ¿no? Ahora, para nosotros es importante la ilustración, o se vive acá, porque hay una renovación en los estudios, buscando esto de la razón, ¿no? Que sustente más que el criterio de autoridad propio de la escolástica, eh, ¿no? De pensamiento propio, independiente, ¿no? Crítico. Y también una renovación en los estudios empíricos, ¿no? O sea, si ustedes ven la historia, en este momento se va a empezar a estudiar a Newton, se va a empezar a estudiar a Copérnico en la universidad, y también, de otro lado, se crea, por ejemplo, en este contexto, la Escuela de San Fernando, ¿no? Y vamos a tener estudios de medicina sobre una base empírica, ¿no? No solamente a repetir un texto muy antiguo, sino vamos a estudiar al cuerpo humano y todo lo demás. Entonces, hay una renovación en el pensamiento y en la formación de las personas. Y por otro lado, vemos en el plano político, académico también, que se va a generar la idea de el Perú y los peruanos, ¿no? No olviden que estamos hablando de este momento de criollos, ¿no? Porque ellos son los que mueven todo, ¿no? Los criollos se consideraban a sí mismos españoles americanos, pero ya se puede notar en esta etapa que existe o se van a dar una nueva categoría que es la de peruanos, ¿no? Ellos mismos se entienden como ya parte de esta tierra. Esto lo pueden ver en el Mercurio Peruano, que es una revista de esta época, en la cual, si ustedes revisan alguna vez uno de sus facsímiles, verían que los artículos son eh, por ejemplo, ¿no? Costumbre de Ayacucho, un artículo, ¿no? Producción de cobre en Tarapacá, ¿no? Producción de algodón en el norte, ¿no? Y vas tomando, generándote la idea de pertenencia a un lugar, a este lugar que vamos a llamar Perú, o que ya se llama Perú, y entonces nosotros los criollos, dirán, ¿no? Somos peruanos. Entonces ya hemos llegado a una madurez por la cual nosotros mismos podemos conducir nuestros destinos o los destinos de nuestra patria y ya no depender de la madre, valga la redundancia, la madre patria, ¿no? De España. La independencia es a lo que van a aspirar ellos, ¿no? Entonces, esta etapa, como les digo, es una formación ya de lo que es la peruanidad, en el sentido, desde el punto de vista criollo, ¿no? Una renovación respecto al periodo escolástico en el plano de las ideas, y la ilustración en general se caracteriza, no solamente acá, por la búsqueda de un pensamiento propio, ¿no? Ustedes se acuerdan, acá en Europa, que se llama Sapere ¿no? Piensa por ti mismo, atrévete a pensar, ¿no? Y de alguna forma esta frasecita de atrévete a pensar, piensa por ti mismo, entonces, si tú lo llevas a un plano político es, ¿por qué no puedes conducir tu organización, tu país, ¿no? Tu lugar de origen? Gobiérnate, o gobiérnense ustedes mismos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver ahora el periodo del romanticismo, ¿no? Un momento, por favor.
Bien. A ver, les pregunto algo, ¿no? Para ustedes, pensando, ¿no? No estamos acá, no estamos enjuiciando, estamos pensando. Eh, ¿A quién ustedes considerarían, si usáramos esa categoría que usan los norteamericanos, eso de padre de la patria, quién sería el padre de la República en el Perú? O sea, ¿a partir de quién podemos hablar que ya la República peruana está constituida y vamos a empezar a un relativo orden, ¿no? A comparación de lo que había sido los primeros años de independencia. ¿Quién pone cierto orden en la República peruana? ¿Quién sería una especie de padre fundador, no? A ver, muchachos. González Prada, y yo admiro mucho a González Prada, pero González Prada no ha tenido una injerencia directa en el Estado. ¿Ah? O sea, vamos a tocarlo después, pero no ha tenido, al menos de cómo se configura el país en la práctica, no ha tenido mucha injerencia, ¿no? Ha sido un discurso de llamado a atención, ¿no? Que se revalora en el siglo XX, sobre todo, más que en el mismo siglo XIX, ¿no? ¿No se les ocurre? A ver, yo diría eh, Ramón Castillo. Ramón Castilla. Si ustedes revisan sus textos de historia, Ramón Castilla pone cierta estabilidad en lo que es el Estado peruano y lo ordena para lo que se va a venir más adelante, ¿no? Me parece que Ramón Castilla es importantísimo en la historia política, ¿no? de la República, ¿no? Ahora, yo mencionaba esto porque ustedes, de acuerdo a sus estudios históricos, eh, sabrán que Ramón Castilla en algún momento está apoyado por los conservadores y en otro por los liberales, ¿no? Esa es la política práctica, un día acá, un día allá y hacemos política, ¿no? Pero lo que nos importa a nosotros es las ideas, la historia de las ideas, y desde el punto de vista de la historia de las ideas, nosotros podemos notar que en el romanticismo se dieron dos frentes, ¿no? Por un lado tenemos a los conservadores y por otro lado tenemos a los liberales. Los conservadores están guiados por Bartolomé Herrera y tienen como un centro de estudio y un centro de confluencia al Convictorio de San Carlos, ¿no? El Convictorio de San Carlos, que había sido el centro de la ilustración peruana, a diferencia de San Marcos, que había sido bastante conservador en la ilustración, ya para el romanticismo, el Convictorio de San Carlos se vuelve un centro conservador, la paradoja, ¿no? Entonces, en este momento del romanticismo, el Convictorio de San Carlos se vuelve un centro de los conservadores, con Bartolomé de Herrera a la cabeza, y ellos, en el plano político, tienen algunas ideas monárquicas, aunque ya la monarquía no se va a dar, pero conservan esos matices autoritarios, ¿no? Entonces, ellos, respecto a cómo debe organizarse el Estado, ellos apostarían por la soberanía de la inteligencia. Y les pediría, por favor, que me presten atención con esto, ¿no? Miren, básicamente su esquema es el siguiente. Dios ha dado poder a los gobernantes para que dirijan al Estado y al país. Ahora, al pueblo, a los demás, lo que nos toca es obedecer a los gobernantes, porque no olvidemos que ellos están ahí por obra y gracia del Señor. Cuando se dan conflictos, revueltas, revoluciones, lo que está haciendo el pueblo es actuar de manera desorganizada contra los gobernantes, está atentando contra el poder de los gobernantes y en última instancia está yendo contra la voluntad de Dios. Por eso es que no podemos desarrollarnos, no usamos la palabra progresar. Entonces, por eso no avanzamos como país, porque el pueblo no acepta o no se atiene a lo que disponen los gobernantes. Y estos gobernantes, como insisto, tienen su poder en última instancia fundados en Dios, ¿no? Ese es el punto. Para ellos, para los conservadores, el gobierno debe darse entre las personas más capaces, ilustradas, más inteligentes, ¿no? Por eso la soberanía de la inteligencia. Los mejores deben ser los gobernantes, pero eso sí, al pueblo lo único que le corresponde es obedecer. ¿Mm? Ahora,
De otro lado, los liberales, con Benito Lazo, los hermanos Galvez, incluso fundan el Colegio de Guadalupe, el primer colegio de la República, se van a convertir en un centro de ideas nuevas, ¿no? Liberales. Eh, Ellos, sobre lo mismo, sobre cómo organizamos el Estado peruano, el Estado, tienen otro punto de vista, ¿no? Ellos dirán, no, es el pueblo en quien radica la soberanía. El pueblo elige a sus representantes, elige a sus gobernantes, eh, y en el pueblo se funda ese poder. Por tanto, si los gobernantes, que al final son como representantes del pueblo, si es que no cumplen con sus compromisos o al menos atentan contra el pueblo, entonces el mismo pueblo tiene todo el derecho de sacarlos, de cambiarlos, porque, insisto, solamente son sus representantes. Entonces ellos apuestan por la soberanía popular. El pueblo se funda, perdón, el poder se funda en el pueblo. ¿Mm? Vemos en estas dos posiciones, posiciones encontradas y contrarias, ¿no? La soberanía de la inteligencia, la soberanía popular, ¿no? Bueno, como les digo, esta es la historia de las ideas, ¿no? Así se discute en el plano intelectual, académico, pero ya les dije, en el plano político tenemos a una persona muy hábil, como Ramón Castilla, que en algún momento se apoya de unos y en algún momento se apoya de otros para poner orden en esta nueva república, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar al positivismo peruano, ¿no? Y les pregunto, ¿no? ¿Cuál ha sido el hecho traumático de la República Peruana? O sea, para el Perú, ¿cuál es el punto, o sea, un punto traumático en nuestra historia? ¿Mm? ¿Cuál sería, muchachos? A ver, muchachos, les estoy preguntando, ¿cuál sería, en el caso peruano, cuál sería un hecho que nos ha costado o tal vez no hemos superado, ¿no? ¿Cuál sería ese? Muy bien, la guerra con Chile, ¿no? Eso es cierto. Miren, la guerra con Chile o la guerra del Pacífico ha dado o ha mostrado lo peor del peruano, ¿no? Así como en los primeros días de la cuarentena, lo mismo, ¿no? O sea, salió a la luz lo peor del peruano, como personas, como sociedad, ¿no? Ustedes sabrán que bueno, un presidente, Prado, toma lo que se había recaudado y se va del país, con la excusa de comprar armas y no vuelve, ¿no? Por otro lado, Piérola toma el gobierno y Piérola conduce la guerra de tal forma que no da armas y hombres a las fuerzas del sur porque no quiere competencia, ¿no? Astrid, bueno, no quiere competencia, ¿no? Entonces, porque teme que luego esos generales se vayan contra el mismo Piérola, ¿no? Y han visto ustedes la defensa desastrosa que da Piérola eh, al final hasta Lima, ¿no? Con esta defensa en líneas, cuando los chilenos atacan en un solo punto a la vez, ¿no? Entonces ha sido una campaña desastrosa, mal llevada, hemos visto las rencillas políticas que primaron, ¿no? Por otro lado, hemos notado que en las guerras, en las últimas batallas, se trae indígenas para luchar, y estos indígenas en algunos casos pensarán que es la guerra entre el general Perú y el general Chile, ¿no? Porque no tienen una idea de peruanidad de Perú, solamente son traídos para pelear, ¿no? Y no nos hagamos los suecos, porque indígenas para este momento son todas aquellas personas ¿no? Andinas, ¿no? Andinas, quechohablantes, como eran la mayoría, ¿no? Son indígenas y punto, ¿no? Entonces, personas sin educación formal en la sierra, indígena, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Eh, y luego de ser derrotados por una república que considerada menor, que estaba al fin del continente, eh, hemos visto que eh, las clases altas rápidamente se concilian con los chilenos se quedan en el Palacio de Gobierno 1 o 2 años, usan de establo la Universidad de San Marcos, la Biblioteca Nacional la van a saquear prácticamente, ¿no? Entonces, pero a la vez vemos que en este momento se dan bodas
entre mujeres de la aristocracia peruana con soldados, con generales, oficiales chilenos, ¿no? Entonces, sí, pues, no, ¿qué más podemos hablar de tradición, no? Ah, y lo de Iglesias, ¿no? Iglesias combatiendo a las tropas de Cáceres, ¿no? Entonces, hemos sacado a la luz lo peor del peruano, ¿no? Lo peor de la sociedad en este contexto. Y viene González Prada, ahora sí viene González Prada, y denuncia todo esto en sus discursos, en sus célebres discursos, eh, y opta por una renovación nacional, ¿no? O sea, él, es lo que está optando González Prada. Ahora, miren, yo quiero que ustedes noten un discurso positivista, no porque yo les cuente, sino porque ustedes lo noten, y no olviden que en el positivismo hablamos de dos categorías que para ellos son bastante importantes, ¿no? La de ciencia y la de progreso. Para este fin voy a leerles un fragmento pequeño del discurso del Politeama, que son pocas hojas, pero dentro de esas pocas hojas un fragmento pequeño, obviamente, y ustedes mismos dense cuenta de qué implica un discurso positivista, ¿no? Vamos a ver. A ver, les digo. Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ¿eh? Ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza, adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la ciencia que trasciende a juventud y sabe a miel de panales griegos, de la ciencia positiva que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por la muchedumbre de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. 300 años ha que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura. Esa trinidad embrutecedora del indio. Cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre, y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna, y entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo, primero y último. Como ustedes notarán en este fragmento, está hablando de ciencia, la ciencia debe dirigir lo que hagamos en adelante, ¿no? Pero además de hablarnos de ciencia y progreso, hay algo nuevo que nos compete directamente a los peruanos, ¿no? Nos está hablando de reformular lo que entendemos por país, ¿no? O sea, no solamente son peruanos los criollos y extranjeros, ¿no? No, sé, ¿no? Sino también toda esa masa de indígenas, ¿no? Ya les dije que se entiende por indígenas en ese momento, ¿ah? Entonces, todos formamos un solo país, y mientras no logremos consolidar una unidad y no reconozcamos que somos que ambos somos componentes de este lugar, de este país, no podremos salir adelante, ¿no? O sea, el camino es la ciencia. Y la ciencia ha logrado más de lo que ha hecho los estudios de filosofía, metafísica y todo lo demás. En un siglo, en la ciencia de esa época ha logrado grandes avances, ¿no? Entonces, la ciencia es el camino. La ciencia nos va a conducir al progreso, porque es un discurso positivista, no puede dejar de lado esto, ¿no? Pero a la vez, ya en el caso nuestro, nos dice González Prada, educación, eduquemos a los indígenas y también considerémoslo como parte de este país, de esta patria. Y solo entonces, cuando seamos un grupo unido, guiados por la ciencia, podremos reivindicar ¿no? Algunas cosas que tenemos pendientes, ¿no? Es básicamente lo que nos dice. No sé, no te preocupes, Astrid, pero no sé si ustedes eh, al menos se percatan, ¿no? O sea, lo que me interesa es que hayan reconocido el discurso positivista. ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? A ver.
Bien, bien. Si tienen alguna duda, no se olviden, pregunten. Bueno, vamos a dar paso ahora al periodo del espiritualismo. Miren, yo ya les había comentado que el positivismo tiene pies cortos, ¿no? O sea, el positivismo, como se entiende en Europa, esto de la ciencia, el positivismo tiene pies cortos en tanto, no todo es ciencia, ¿no? O sea, no podemos reducir la condición humana. No podemos reducir la condición humana a solamente ciencia, ¿no? No podemos reducir la condición humana a solamente ciencia. El ser humano es más, ¿no? Hay un aspecto artístico, literario, entre otras cosas, ¿no? Campos. Ahora, ciertamente, esto justamente se da en este periodo de reacción espiritualista, ¿no? Muchos jóvenes, incluso que habían estado con González Prada, son positivistas, pero luego son jóvenes criollos de aristocracia, entre comillas de aristocracia, van a estudiar a Europa y cuando regresan, ya no son, o sea, van al lado contrario, ¿no? Se pasan al espiritualismo, ¿no? ¿Qué propone el espiritualismo? Bueno, reivindicar nuestra parte espiritual, ¿no? O sea, la libertad del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano es un ser libre, ¿no? Que tiene aspectos no solamente científicos, ¿no? Sino que vamos a ver la exploración hacia el arte, hacia los valores, ¿no? Yo quiero llevar esto a un debate que se produjo en la época entre estas dos corrientes a través de dos representantes importantes, ¿no? El debate entre Villarán y Deusto, ¿no? Deusto, representante de los espiritualistas, y Manuel Vicente Villarán, representante de los positivistas, ¿no? Se da el debate en torno a un cambio de la ley de la educación, ¿no? Se va a promulgar una ley de educación y esto, por ejemplo, un día escribe Deusto en el periódico y otro día Villarán le contesta en otro periódico y se produce un debate interesante y quiero usarlo para que ustedes vean esta diferencia de posiciones, ¿no? Entonces, los positivistas nos dirían, ¿no? Los positivistas nos dirían. Primero, pasemos por el espiritualismo porque me parece que se notaría mejor el contraste empezando por ellos. ¿Eh? Deusto, ¿no? Miren, Deusto y Villarán llegan a ser rectores de San Marcos, ¿eh? Los dos llegan a ser en su momento rectores de San Marcos. ¿Eh? Deusto, espiritualista, nos diría así, ¿no? Miren, ordenemos la educación, pero sobre todo hay que esforzarnos en educar a esta masa a estos jóvenes que llegan a las universidades, ¿no? O sea, de las pocas universidades que hay que educarlos y hay que darles las mejores condiciones a estos jóvenes. Porque estas personas, cuando lleguen al gobierno, en algún momento serán parte del gobierno, si están bien educados, buscarán el bien común. Y es más, sobre todo hay que educarlos en estudios humanísticos y en valores. Hay que darles valores a estos jóvenes, porque estos jóvenes, ellos sí son el futuro del país, ¿eh? Porque van a conducir a la nación y debemos procurar que lo hagan buscando el bien común. Entonces la educación, insisto, debe ser una educación sobre todo en valores y una educación humanista que busque ¿no? el pensar en todos ¿no? y busquemos el bien común, una idea bastante cara, ¿no? Ahora, Villarán positivista, él comprenderá la educación de otra forma, ¿no? Ya, vamos a educar, pero eduquemos a todo el mundo. Y incluso María Tegui Toma, cuando habla sobre Villarán, no sé si ustedes han visto esas películas americanas, los western, las películas del oeste, y cuando vean eso, noten que todo pueblito, por más pequeño que sea, tiene su escuelita y tiene su iglesia, ¿no? Pero en todo pueblito, escuelita, iglesia, escuelita, iglesia. Algo así, ¿no? O sea, hay que educar a todo el mundo, a todos, hay que educar a todos los jóvenes, a todos los niños, pero la educación, sobre todo, debe ser una educación de carácter técnico, es lo que nos está planteando Villarán. Una educación masiva y técnica para que el día de mañana puedan, o podamos como país desarrollarnos, ¿no? Estamos bajo una visión de la industria y todo lo demás, ¿no? Esta es la discusión que se da entre estos dos importantes intelectuales, que al final, valgan verdades, no se lleva a la práctica, ¿no? Se dice que Deusto gana el debate, en cierta forma le hacen caso en este proyecto de ley, pero nunca se llega a la práctica, así que queda sobre todo como una anécdota para la historia de las ideas, ¿no? Para lo que estamos estudiando ahora, ¿no?
Bueno, ese es el espiritualismo, ¿no? Valores, estudios humanistas, revalorar el espíritu y la libertad del ser humano, ¿no? El siglo XX se va a caracterizar en el Perú por el inicio de una migración que se da primero de jóvenes de las clases medias que vienen a estudiar a San Marcos, ¿no? Y luego esta migración ya no se detiene, ¿no? Y es la que en el 60, 70 vamos a ver una migración masiva de provincianos a Lima principalmente, ¿no? Entonces, esta migración también influye en el campo de las ideas y también influye en el campo político, ni qué decirlo, ¿no? Nosotros vemos que en el campo de la universidad, por ejemplo, en el 19, en el Perú se da una reforma universitaria, o sea, los jóvenes están buscando otra forma de universidad, otra forma de organizarse, de organizar la misma, que tiene como modelo a la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, del 18, ¿no? Pero es un movimiento de toda la juventud, ¿no? Entre comillas, la juventud que estudia en las universidades, buscando renovar y romper con el viejo orden, ¿no? Y van a intervenir a favor de la reforma Basadre, Porras, los últimos grandes que ha habido, ¿no? Y Mariátegui, aunque no sea universitario, también como periodista va a apoyar a la reforma universitaria. Es un movimiento importante, ¿no? Ustedes noten que este momento donde las capas sociales se van a mover y se van a producir los primeros, van a venir los obreros que ya venían con los anarquistas, con González Prada, se hacen más fuertes los movimientos obreros, y este movimiento que al menos viene hacia la capital de nuevos actores sociales, va también a hacer que otros se reagrupen o bien tomen una posición contraria o simplemente se releguen o no tomen en cuenta el resto, ¿no? Por ejemplo, ustedes notarán que en el 19, con esto de la reforma, también es excusa, un momento para que las élites gobernantes salgan de San Marcos y fundan la Católica, ¿no? Fundan la Católica precisamente por estar en contra de los sucesos de socialización masivo que se está volviendo, ¿no? La educación en este caso. Ribagüero, por ejemplo, ¿no? Ribagüero. Ahora, digo todo esto porque de esta reforma universitaria surgen dos pensadores importantísimos. Mariátegui, que les dije no habrá sido universitario, pero como periodista ha tenido una posición bastante clara, y Haya de la Torre, ¿no? Que es posterior a este movimiento, pero que va a beber mucho de la reforma universitaria. Entonces, Mariátegui es marxista, tiene su periodo en Europa, regresa, y hace un análisis de nuestra realidad desde un punto de vista, obviamente, insisto, marxista, ¿no? Usa estas categorías para explicar cuál es nuestra situación, ¿no? Y tiene su libro, Los 7 ensayos de la realidad nacional, donde quizás sea uno de los libros más importantes del siglo XX en el Perú, ¿no? Ahora, es es bueno resaltar que el marxismo de Mariátegui es un marxismo no ortodoxo, ¿no? Es decir, rompe con Moscú en el sentido de que no es como en otros lugares, simplemente les decían a los intelectuales, ¿sabes qué? Así debes pensar o o esto debes decir, ¿no? En cambio, Mariátegui busca explorar nuevas formas de comprender la realidad, siempre bajo la égida del marxismo, pero propias, ¿no? O sea, es su marxismo bastante particular, por eso está estudiado todavía en Latinoamérica como un pensamiento original, ¿no? Ahora, esto provocará que Mariátegui muere a los 35 años, algo así, ¿no? En los 30, en el 31. Muerto Mariátegui, sus libros son dejados de lado por el partido que él fundó, ¿no? Socialista, luego comunista. No se lee a Mariátegui. A Mariátegui recién se lo vuelve a leer en los 50, cuando se dan estos nuevos reflujos de las fuerzas guerrilleras y todo lo demás, ¿no? Y en la actualidad es tanta la influencia del marxismo de Mariátegui, o al menos de Mariátegui, porque no todos han leído sus libros, las verdades, pero difícilmente una persona en el siglo XX, a finales del siglo XX o principios del XXI, una persona que se reivindique de izquierda en el Perú, difícilmente no se considera mariateguista, ¿no? Casi todos se consideran mariateguistas, ¿no? Incluso Mariátegui también, o sea, el partido que tomó las armas, ¿no? Por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui. Ellos también se reclaman mariateguistas, ¿no? Es la influencia de este pensador, ¿no? Dentro de todas las corrientes de izquierda en el Perú. Por otro lado, tenemos a Haya de la Torre, que funda el partido aprista, ¿no? Otro partido de masas, ¿no? En el caso del APRA,
debemos referirnos a dos textos, ¿no? El primer texto de Aya de la Torre es el APRA y el antiimperialismo, ¿no? Un Aya joven, en los 30, que nos propone romper con el imperialismo yanqui, ¿no? Que nos propone la reforma agraria y una serie de cosas, estamos hablando de los 30, revolucionarios, en ese momento, en ese contexto, ¿no? Pero ya luego tenemos el libro 30 años de aprismo, con un Aya de la Torre Maduro, que ya está planteando una alianza de clases, ¿no? O también colaborar ¿no? con el imperio, esos términos que se usan en la época, ¿no? Colaborar con los Estados Unidos y todo lo demás, ¿no? Hay una anécdota. Dicen, un poeta famoso se encuentra con Aya en Argentina, creo que era. Se encuentran fuera del país y Aya le dice al poeta, ¿no? Usted fue aprista, ¿no? Y el poeta le responde y le dice, usted también lo fue, ¿no? Porque el APRA ciertamente ha tenido una serie de cambios en su táctica, en su práctica, ¿no? Ya saben ustedes, el APRA rebelde y todo lo demás que surgió por esto, ¿no? Entonces, esto de Alan no es nuevo, ¿no? El APRA, dentro de las teorías de Aya de la Torre, tiene esto de la teoría de espacio-tiempo, ¿no? O sea, básicamente la relatividad de Einstein lo quiere pasar a la política, donde dice, bueno, todo es relativo, depende del contexto. Podemos cambiar. Si hoy día opinamos algo, de repente eso en 20 años o en 10 años se pueden cambiar estas ideas porque todo es relativo, ¿no? Teoría de espacio-tiempo, ¿no? Pero en fin, bueno, ustedes ya saben lo que es el APRA, ¿no? No les voy a entrar más a ese tema. Y finalmente quiero tocar el tema rápidamente de la filosofía de la liberación con Augusto Salazar Bondy, quien plantea que debemos tener una liberación económica para llegar luego a una liberación de las ideas, ¿no? No podemos tener ideas propias mientras tengamos esta dependencia económica respecto a las potencias, ¿no? Una filosofía que opta por la liberación del pueblo peruano y una liberación económica que va a decantar en una liberación también en el plano intelectual. La teología de la liberación es dada por el padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, quien es un religioso peruano que ha influenciado en la segunda mitad del siglo XX en la iglesia, al menos latinoamericana, ¿no? Él nos dice algo revolucionario. Él, siendo católico, nos dice el momento de Cristo, de hacer realidad la palabra de cristiana, de lo que Cristo nos enseñó, no es en la otra vida, es ahora. Como buenos cristianos, nosotros debemos preocuparnos por el prójimo y sobre todo por el pobre. Un buen cristiano no puede mantenerse al margen de la pobreza, ¿no? Entonces, la teología de la liberación propugna una iglesia para los pobres. Tratemos en lo posible de hacer viable el credo cristiano ahora, ¿no? El padre Gutiérrez habrá sido un poco dejado de lado por el Papa Juan Pablo II, pero ha sido reivindicado nuevamente. Todavía está vivo, es hasta cierto punto amigo de la nueva jerarquía de la iglesia, ¿no? Bueno, en la filosofía actual no hay mucho que decirles, muchachos, porque hay muchas corrientes, pero no, la filosofía va por un lado, la sociedad por otra, no hay mucha influencia entre una y otra, ¿no? Y es mucha la multitud de ideas filosóficas, ¿no? Pero tampoco no son muy potentes, ¿no? Son bastantes, pero no hay mucha influencia, no hay mucha fuerza entre lo que se dice. Y finalmente les quiero pasar esto de la pregunta, ¿no? ¿Hay una filosofía propia en el Perú y Latinoamérica? Bueno, tenemos dos posiciones. La primera, la de Augusto Salazar Bondy, peruano, sanmarquino, quien nos diría, no ha habido una filosofía propia en el Perú y Latinoamérica. Lo que tenemos es un remedio, tenemos una copia de ideas de la filosofía europea que han sido trasplantadas acá. Por tanto, la filosofía latinoamericana es imitativa, inauténtica y alienada, porque no es propia de nuestra realidad. Por otro lado, tenemos a Leopoldo Sea, de la UNAM, México, que nos diría, sí existe una filosofía latinoamericana. ¿Por qué? Está bien, ustedes han estudiado ahorita positivismo, hemos visto positivismo y todas las corrientes, pero estas corrientes que son europeas, al usarlas para pensar nuestra realidad, en este ejercicio ya se está haciendo filosofía. Está bien, estas categorías han nacido en Europa, pero al usarlas para entender nuestra realidad, ya estamos haciendo filosofía. No hay una respuesta definitiva, ustedes pueden optar por cualquiera de las dos, pero les digo, respecto a este problema, existen dos posiciones. La de Augusto Salazar Bondy, sanmarquino, que nos diría, insisto, que no hay una filosofía auténtica en el Perú y Latinoamérica, y por el otro lado, Leopoldo Sea, quien dice que sí lo hay, ¿no?
Muchachos, nos vemos la próxima semana. Por favor, estudien.